Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les agradecemos que otra vez estén acá participando del curso Protagonista en Salud. Estamos muy contentas de poder realizar este curso que hacemos la Asociación Civil Sostén junto a la Fundación Donde Quiero Estar. Y bueno, ¿qué queremos? Queremos que sean protagonistas, que asuman un rol activo, en este caso en el sistema de salud, que puedan actuar como actores principales, con ese papel principal. Y si no pudieron ver el primer módulo, ya lo van a poder ver, lo van a tener subido en YouTube en breve. Y hoy tenemos una jornada muy interesante que enseguida les vamos a contar. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Un placer compartir la segunda clase del Sistema de Salud Argentino. Así que bueno, antes de presentar a nuestra invitada, que es un gran referente para que nos explique sobre el sistema de salud, la vamos a presentar a Maca. Hola Maca, bienvenida Macarena. Ella nos va a explicar Hola, buenas una tardes, actividad. Juan. Bueno, vamos a hacer como la vez pasada, en la primera clase. A ver, esperen que les voy a compartir pantalla, sí, podemos, ahora sí. Vamos a ir haciéndolo todas las clases esto para poder tener un registro de qué conocimientos tienen ustedes. Ahí van a ver un código QR, y si no pueden entrar ahí a menti.com, y les va a pedir un código de acceso, que es el que están viendo en pantalla. Se los voy a dejar un momentito para que puedan escanearlo. Vayan entrando y va a aparecer una pregunta. Si les piden nombre, pueden poner XXX, no hace falta, es anónimo esto. Pero bueno, les va a aparecer una pregunta, que ahora la vamos a compartir, y 4 espacios para respuestas. Le voy a dejar un segundito más para que puedan ir entrando. Quienes no puedan ingresar, no se preocupen. La idea es que la mayoría pueda hacerlo. Si están desde una computadora, por ahí es más fácil, lo pueden hacer desde el celular o desde la computadora copiando el código. Pero si están mirándonos desde un celular y se les complica, no se preocupen, van a ver las respuestas del público. Bueno, quiero presentarles a una amiga y referente en el sistema de salud, que es Zulma Ortiz. Ella es directora de la Maestría de Investigación Translacional en la Universidad Arturo Jauretche, médica reumatóloga, con maestría en Epidemiología y Gestión y Políticas de Salud, y ex ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires. Creo que no hemos elegido a la mejor persona para que nos explique y para que podamos entender cómo se navega en el sistema de salud público, que es tan complejo. Gracias, Zulma, es un honor que hayas aceptado esta invitación. Muchísimas gracias. Al contrario, Vicky, un placer, María Alejandra, Macarena, gracias por la invitación, y bueno, ojalá en este espacio podamos compartir con la gente que nos está acompañando estas experiencias que se preguntaban, y también cualquier tipo de pregunta que quieran hacer acerca del sistema de salud. Para mí es un gran desafío poder acercar estas experiencias que me ha tocado en algún momento vivir, pero también y sobre todo el conocimiento a propósito de haber estudiado, ¿no?, del sistema de salud argentino, y haber podido también tener la oportunidad de comparar nuestro sistema con otros sistemas. Así es que yo preparé unos slides que espero nos ayuden a seguir la presentación. Me dirán cuando se esté viendo. Ahí estamos. Vamos de nuevo. Ahí va. ¿Está bien ahí? ¿Se ve? Perfecto. Excelente. Entonces, la idea, como decía, es contarles un poco acerca del sistema de salud argentino. Para eso, estos son los temas que vamos a recorrer, que por supuesto ustedes pueden a través del chat o luego hacer sus propias preguntas.
Si uno no conoce el sistema de salud y es la primera vez que va a escuchar acerca de ello, es bueno primero y fundamental conceptualizar salud, o sea, ¿qué es salud? Luego, definir en qué contexto estoy definiendo esa salud, para quién, a qué población me estoy refiriendo, diferenciar contexto de entorno, establecer el margen de derechos que existe en ese contexto, en ese entorno, respecto a el acceso y la cobertura a la salud, y qué está determinando fundamentalmente ese estado de salud. Esa primera parte es una parte más teórica, más conceptual, que nos va a ayudar, espero, a entender cómo funciona nuestro sistema, con sus fortalezas, sus limitaciones, y por qué no también las oportunidades que nos deja como enseñanza la pandemia, pero también las amenazas, a propósito de lo que pasó, ¿no? Me importa mucho también poder compartir con ustedes la diferenciación entre qué es una política, un plan y un programa, porque son conceptos que a veces se confunden, se combinan, se mezclan, ¿no? Y es bueno, digamos, poder entender la diferencia para cuando nos toca exigir, demandar, reconocer, garantizar un derecho, ver cuál es la expresión de ese derecho, si la política, si el plan o si el programa. Finalmente, ya como para ir cerrando, si hasta ahí vamos bien, también estaría bueno que conocieran cuáles son las condiciones de cobertura y de acceso que tenemos en nuestro sistema de salud, qué organismos regulan todo eso, y si nos queda tiempo, entrar un poco en el tema de PMI. Entonces ya, empezando, cuando hablamos de salud y nos estamos refiriendo al sistema de salud, aquí o en cualquier lugar del mundo, es bueno saber que cuando se habla de salud dentro del sistema, se referencia a la salud poblacional, no a la salud individual. Es decir, que cuando estoy pensando en las prioridades y estoy pensando en qué debo garantizar, lo pienso en términos poblacionales y no individuales. Esto es una primera gran tensión que existe al momento de pensar en los derechos que se van o no a garantizar, en las prestaciones que se van o no a cubrir, en las posibilidades que voy a tener o no de acceder, porque cuando se piensa un sistema, se piensa en términos de salud poblacional. Y es un enfoque, esto de la salud poblacional, que busca, obviamente, mejorar la salud en todos sus aspectos, física, mental, ¿no? Bienestar, pero y fundamentalmente reducir las desigualdades. O sea, lo que se intenta con este enfoque es que de alguna manera todos tengamos el mismo derecho, haya una suerte de igualdad en el acceso y la cobertura. Algo que obviamente pone en tensión cuando se trata de pensarlo desde mi persona o desde un solo individuo. ¿Por qué? Porque es probable que yo necesite algo que cuando lo llevo a toda la población, si eso que yo tengo es algo raro, poco frecuente, compita con otros problemas que son más frecuentes, más prevalentes, y entonces ahí, al momento de tomar las decisiones, de alocar recursos, de garantizar esos derechos, pueden existir lo que técnicamente se llaman cuellos de botella, porque, claro, no todo puede ser posible de garantizar, y sobre todo en contextos como el nuestro. ¿Qué es el contexto? Finalmente, el contexto es el conjunto de circunstancias que rodean a una situación, ¿sí? Sin esas circunstancias yo no podría explicar lo que está pasando. Por ejemplo, en estos momentos, en nuestro sistema de salud, ¿sí?, el contexto alrededor del sistema es un contexto de pobreza. La pobreza es una circunstancia que explica, entre otras cosas, el deterioro potencial que puedo observar en nuestro sistema de salud. También la pobreza puede explicar el deterioro en educación, puede explicar el deterioro en la nutrición, o sea, puede explicar muchas cosas. Ese contexto, esas circunstancias, son las que finalmente, en gran medida, no solamente nos van a facilitar el diagnóstico, es decir, entender qué está pasando, sino también, obviamente, accionar sobre ese diagnóstico. Cuando estamos en Argentina,
y establezco Argentina como lugar, porque hay otros lugares en donde no funciona así, existe, además de ese enfoque de salud poblacional para cómo funciona nuestro sistema de salud, un enfoque de derechos. Nosotros tenemos en nuestra Constitución declarada a la salud como un derecho humano. Entonces, hay una responsabilidad, ¿sí?, de los actores que conforman nuestro sistema de gobierno, que tiene 3 poderes, de garantizar ese derecho, ¿no?, el derecho a la salud. Esto, como digo, no necesariamente se da en todos los países del mundo, y entonces, cuando hablo de enfoque de derecho, lo que estoy diciendo es que tengo que centrar la atención en esos determinantes sociales, con un énfasis en la rendición de cuentas, la participación significativa de toda la población, la transparencia, la igualdad, otra vez, y la no discriminación. O sea que enfoque de derecho no es solamente que yo tengo garantizado el acceso a una u otra prestación. Tengo garantizado el acceso a un diagnóstico, a un tratamiento, a un cuidado paliativo, ¿sí? Sino que cuando hablo de enfoque de derechos, tengo que pensar en el conjunto de determinantes que está, de alguna manera, estableciendo una relación causal que aparezca un tal o cual problema. Y no siempre los problemas de salud están vinculados con la enfermedad. Y este es un primer gran concepto que tenemos que incorporar. Si hablo de salud, no necesariamente estoy hablando de la presencia de una enfermedad. Estoy hablando de la presencia de determinantes, que son los que vamos a ver ahora, que están estrechamente vinculados con la salud. Y esos determinantes, ¿sí?, son determinantes sociales y establecen, cuando los veo, cuando los estudio, cuando los entiendo, cuando me apropio de eso, la necesidad de contar con un sistema que garantice, ¿sí?, esta cuestión de la rendición de cuentas, la participación, la transparencia, la no discriminación. Es decir que, de nuevo, no termina ni empieza en la prestación, sino que hay muchísimas otras cosas que deben garantizarse al momento de pensar el sistema de salud con un enfoque poblacional y con un enfoque de derechos. Porque lo que termina resultando en salud viene de este conjunto de factores personales, sociales, políticos, ambientales, que, como dice aquí, determinan el estado de salud de los individuos y de las poblaciones. En síntesis, cuando hablo de un sistema de salud, estoy hablando de la población en su conjunto, que para el caso de Argentina tiene garantizado el derecho a la salud por la Constitución Nacional, y que cuando pienso en esa salud de esa población, necesariamente lo tengo que hacer pensando en determinantes de esa salud, que son este conjunto de factores sociales, políticos, ambientales, que determinan el estado de salud. Y todo eso en un contexto determinado. No es lo mismo pensar en estos determinantes en el norte de Argentina, que en el sur, que en Cuyo, que en el centro. ¿Por qué? Porque hay una variación, ¿sí?, social, política, ambiental. No es lo mismo tener la minería cerca que no tenerla, por ejemplo, que de alguna manera, ¿no?, va a establecer, como dije, el estado de salud de los individuos. Entonces, si ustedes ven acá, este modelo es un modelo clásico que tuvo origen hace muchos años, allá por la década del 70 en Canadá, que fue elaborándose y trabajándose, y que de alguna manera representa todo lo que tenemos que pensar cuando hablamos de salud. Tenemos que pensar en esas condiciones generales, socioeconómicas, culturales, medioambientales, que es el contexto, lo que nos rodea. Esas condiciones están determinando, ¿sí?, el estado de salud de la población. Esos determinantes cobran nombre cuando pienso en la educación, el ambiente laboral, el empleo, agua, higiene y saneamiento, la vivienda, ¿sí?, las condiciones de vida, de trabajo, que en última instancia es como empezaba diciendo la pobreza. Obviamente,
con una importancia vital, y aquí tenemos el ejemplo tanto de Sostén como de Vivir Agradecidos, que son estas redes sociales y comunitarias que van contribuyendo, van colaborando para alcanzar ese estado de salud de la población. Es decir, que siempre que estoy analizando ese estado de salud en un lugar determinado, en un momento determinado, voy a tener que pensar cuál es el contexto que rodea con estos determinantes y también con qué redes sociales y comunitarias cuento para alcanzar ese estado de salud. Y finalmente va a entrar a jugar el individuo con sus estilos de vida, ¿sí? Por supuesto con su grupo poblacional en tanto grupo etario, la edad, el sexo, los factores hereditarios. Y cuando tenga el análisis de todo eso, voy a poder hacer un diagnóstico de situación de salud poblacional. El sistema de salud tiene que mirar todo esto. El sistema de salud no mira a individuos enfermos. En todo caso, eso es lo que de alguna manera hemos consumido, eso es lo que hemos mal aprendido. Vinculamos a la salud con el hospital, vinculamos a la salud con los servicios de atención, y no vinculamos a la salud con la prevención y la promoción, con la atención primaria, que es una estrategia que se utiliza justamente para acercarle conocimiento, que es lo que estamos haciendo hoy, a población general, donde, bueno, más conocimiento tiene, más equipado de información está, más probablemente atención, alarma, ¿sí? Más sentido común va a tener a la hora de proveer su cuidado y de buscar cuidado. Entonces, y como para ir cerrando esta parte que, como les dije, era un poco más teórica de lo que vamos a ver después. Cuando nos metemos a entender, a analizar el sistema de salud, primero tenemos que definir qué es salud. Si vamos a hablar de la salud de la población o vamos a hablar de la salud de los individuos, todo eso lo tenemos que contextualizar, que son esas circunstancias que rodean al problema, al evento, a lo que quiero estudiar, digamos, y que sin eso no podría explicarlo. Y también tengo que pensar en qué está determinando ese estado de salud, que definitivamente no es solamente los servicios de atención, sino, y muy por el contrario, un montón de otros factores que están determinando el estado de salud de la población. De todos, los que se ha demostrado son mucho más vinculados a la salud, son la educación, el trabajo y el transporte. Eso no significa que tener vivienda no sea importante, y bueno, agua, higiene y saneamiento. Solo estoy planteando, de todos los estudios que se han hecho, los que son cruciales a la hora de pensar un sistema de salud. O sea, yo puedo tener, dicho con un ejemplo, un hospital de altísima complejidad que resuelva todos los problemas, pero no tengo un colectivo, un tren o un medio de transporte que llegue a ese lugar, no va a resolver nunca los problemas porque no tengo esa posibilidad. Eso puesto en términos urbanos. Si lo pongo en términos rurales, ni les digo. Entonces, si estamos bien hasta acá, pasamos a ver ya sí cómo está constituido nuestro sistema de salud en Argentina. Lamentablemente, acá, digamos, la noticia no es buena porque nuestro sistema de salud es un sistema de salud que se ha construido, ¿sí?, de tal forma que ha resultado hoy un sistema fragmentado, un sistema que tiene segmentación, ¿no?, que no dialoga, y donde en términos jurisdiccionales tiene una organización nacional que tiene características federales, es decir, que desde el Ministerio de Salud de la Nación se piensa en cómo contribuir con políticas, planes y programas al mejor estado de salud de la población de todas las provincias que cuenta nuestro país, que son 24. Esa perspectiva nacional es diferente a la que puede tener una provincia con su sistema de salud provincial, y puede ser incluso diferente cuando se piensa desde una Secretaría de Salud a nivel municipal. En algunas provincias no existen los municipios, en otras provincias
existen 135 municipios, como es la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando se fue construyendo el sistema de salud y tratando de resolver los problemas de la gente, se fueron generando servicios municipales, provinciales, nacionales, que no necesariamente interactúan, que no necesariamente dialogan, que no necesariamente comparten lo más importante tal vez para que esto funcione, que es el financiamiento. Entonces, el modelo de financiamiento es lo que de alguna manera explica en gran medida, en esta construcción histórica que se hizo de nuestro sistema de salud, esta fragmentación que tenemos. Porque hay como distintas cajas, distintas cuentas, distintas formas de financiar esas soluciones que necesita la gente. Entonces, a partir de nuestros impuestos, es decir, del pago de impuestos, de rentas generales, provinciales y municipales, ese recurso, ¿sí?, entra al sistema y se distribuye fundamentalmente en los ministerios de salud de la nación, de las provincias y en las secretarías de salud municipal. También los aportes y contribuciones obligatorios y los aportes voluntarios se dan en nuestro contexto, y eso de alguna manera, cuando se trata de la persona asalariada, o sea, del trabajador, termina en las obras sociales, que pueden ser provinciales o nacionales, y termina en el Instituto de Seguridad Social, que es el PAMI, que da un tipo de cobertura en un determinado grupo etario, a propósito de pasar, ¿no?, de dejar de ser una persona laboralmente activa para pasar a ser una persona jubilada, pensionada. Bueno, ya entramos en un detalle que no viene al caso por ahora, pero sí como para entender que es a partir del modelo de financiamiento, ¿sí?, que se ve el modelo de gestión, y ese modelo de gestión, como ustedes ven aquí, se organiza, ¿sí?, de tal forma que a partir de, a nivel nacional, el ministerio, a nivel provincial, el Ministerio de Salud provincial, o las secretarías de salud a nivel municipal, todas las políticas, planes y programas que se diseñan, que se piensan ahí, debieran terminar, ¿no?, en un modelo de atención que, de acuerdo al tipo de financiamiento, será el lugar donde finalmente esa persona termina atendiéndose. Entonces, cuando se trata de prestadores, ¿sí?, que trabajan con una obra social, ese prestador, que puede ser un hospital público incluso, va a recibir el financiamiento, por un lado, de presupuesto nacional, provincial o municipal, pero también, en el ideal, debiera esa prestación que le dio a una persona que tiene una obra social, cobrarla a propósito de haber prestado un servicio a esa persona que se acercó al lugar buscando atención. Ahí aparece un tema que contribuye a la ineficiencia de nuestro sistema de salud, porque en general hemos aprendido y hemos concebido que la atención pública o del subsector pública es gratuita, eso dice incluso nuestra Constitución, pero que cuando viene una obra social no existe esta suerte como de hábito, de práctica, ¿no?, de recuperar ese recurso que se dispuso para atender a una persona, curarla, sanarla, atenderla, asistirla. Y entonces, muchas veces terminamos siendo ineficientes porque alocamos recursos en una población que ya tiene cobertura, ¿sí?, y descuidamos a aquella población para la cual fue concebido nuestro sistema de salud, que es justamente para las personas que no tienen esa cobertura. Entonces, y como para cerrar esta diapositiva, voy a volver sobre este concepto. En nuestro país tenemos 3 subsectores: el subsector público, el de las obras sociales, y el subsector privado o prepaga. Dentro del subsector de las obras sociales tenemos el PAMI, que en total, si uno lo piensa en términos poblacionales, termina siendo que alrededor de un 60-65%
está cubierto por las obras sociales, un 5, un 8%, un 3%, hay mucha variabilidad en relación al contexto en el que estamos. No es lo mismo cuando tenemos un contexto de mucha pobreza, donde no se puede pagar la prepaga, ese porcentaje puede bajar a un 3, 2%, que cuando hemos tenido épocas, digamos, mejores, en donde se ha llegado hasta un 8%. O sea que no importa tanto los porcentajes, si es 3, 5 u 8, sino una proporción, o sea, la mayor cantidad, ¿sí?, de la cobertura está en manos de las obras sociales, mientras que un 30-35% se corresponde con el subsector público y una menor cantidad de personas están cubiertas por el subsector privado o de prepaga. Por definición, ¿sí?, cuando uno piensa en el modelo de atención, ese modelo de atención tiene elementos, ¿sí?, que tienen que garantizar. De todos los elementos que tiene que garantizar, medicamentos e insumos médicos impactan fuertemente en la organización del sistema por no solamente los costos que tiene, sino por el avance de la tecnología que pone permanentemente en tensión al sistema, provocando, ¿no?, cierto descalabro en algunos casos, porque esas innovaciones llevan muchísimo recurso al momento de tener que garantizarla, pagarla y financiarla, y entonces, cuando uno piensa en el modelo de gestión, hay una gran tensión ahí a propósito de los medicamentos e insumos médicos. Vamos a ver la siguiente. Si vamos bien hasta acá, viene un nuevo concepto que ya lo mencioné, que es esto de política, plan y programa. Entonces, nosotros, si queremos estudiar el sistema de salud, tenemos que saber que necesito definirla, qué es salud, pensarlo en términos poblacionales, que no es lo mismo que pensarlo en términos individuales, contextualizar, es decir, describir las circunstancias que rodean a esa población, entender qué está determinando el estado de salud, si es la falta de provisión de agua, higiene y saneamiento, si es la pobreza, si es la vivienda, si es el desempleo, no necesariamente solo los sistemas y el servicio de salud como determinante de esto, sino muy por el contrario, es el que incluso menos contribuye. Tengo que saber con qué recursos cuento, y ahí las redes comunitarias, las redes de participación son fundamentales. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el individuo, que son sus características, su edad, sexo, sus hábitos, ¿sí? Y por supuesto también, hoy más que nunca, después del descubrimiento del genoma humano, su carga genética. Todo eso, cuando está dentro del sistema, hace que en un sistema de gobierno como el que nosotros tenemos, sea necesario definir cuáles son las políticas, cuáles son los planes y cuáles son los programas que van a guiar ese sistema de salud. La política es la expresión de la voluntad. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero garantizar? ¿Dónde quiero contribuir? Entonces yo en la política expreso, ¿sí?, por ejemplo, que quiero garantizar la vida de las personas. Eso es una política. Quiero contribuir a que la gente no muera, no se enferme, no sufra. Como ustedes escuchan, es una expresión de deseo, de una voluntad, de un hacia dónde voy a direccionar mis esfuerzos. Esa expresión de deseo tiene que verse constituida en un plan, porque si no queda en una expresión de deseo. Entonces no alcanza con decir que quiero contribuir, ¿sí?, a garantizar la vida de las personas si no tengo un plan. El plan, en última instancia, lo que va a reflejar es la estrategia que voy a utilizar. Y hay distintas formas de planificar. Pero en cualquier caso, siempre el plan está vinculado con la estrategia, el abordaje que voy a hacer. Es un abordaje comunitario, es un abordaje más positivista, es un abordaje, bueno, hay muchos abordajes para definir el plan. Lo importante es que la política vaya acompañada de un plan. En general, los planes que más se utilizan en el campo sanitario se expresan con metas, y para eso se llama a este enfoque una planificación estratégica
con lo que también se denomina marco lógico, ¿no? O sea que tiene que haber cierto sentido común, cierta lógica en la planificación que se expresa con metas. Por ejemplo, si uno piensa en los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene como antecedente los objetivos del milenio, cuando en el año 2000 se establece como meta la reducción del 75% de la mortalidad materna en la Argentina, es decir, 2/3 partes del valor que teníamos en el año 1990, eso se constituyó en un plan de salud federal que se preparó a partir del 2003 y que terminó de constituirse con la participación de múltiples actores allá por el 2007. Es decir, que había una política, ¿sí?, que estaba acompañada o reflejada en los objetivos del milenio, pero que necesariamente tenía que tener un plan, y ese plan federal se expresaba, entre otras cosas, en resultados esperados y en metas. Y esas metas, en general, se expresan numéricamente. O sea, yo estoy como obligada a expresar en una reducción del 2/3, un aumento del 10%, un incremento de 3 veces, la forma que se quiera, pero en cualquier caso, algo medible, tangible, sobre el cual pueda rendir cuentas, concepto que les mostraba antes y que ahora voy a volver. Entonces, la política es la expresión de la voluntad. Expreso mi deseo, mi visión, ¿no?, hacia dónde quiero llevar, en este caso, la salud de la población. La complemento con un plan en donde defino, parto de aquí y quiero ir allá. 1990, la mortalidad infantil era 14, al 2015 quiero llegar a un dígito, 9,9, por ejemplo. Y al 2030 quiero llegar a 6. O sea, eso lo voy analizando, y acá también es muy importante, en función de distintos contextos. No es lo mismo la mortalidad infantil de las provincias del norte, por ejemplo, que de Neuquén, donde sistemáticamente ha sido de las provincias que ha sostenido valores bajos de mortalidad infantil, solo a modo de ejemplo. Ahora bien, tengo una política, tengo un plan, no alcanza si no pongo recursos. Y es ahí, cuando aloco recursos, que aparecen los programas. No hay programa si no pongo recursos. O sea, el programa tiene que tener recursos. Lamentablemente, esto que yo estoy expresando ahora en términos teóricos, luego en la realidad, bueno, si uno se pone a analizar, a veces hay programas sin política, hay planes que no llegan a programas, hay programas sin recursos. O sea, hay un espacio de mejora muy grande. Por eso ustedes al momento de interpelar al sistema, cuando dicen hay un programa para cáncer de mama, tienen que entender, averiguar, analizar, no solamente que exista el programa, sino si ese programa responde a esas voluntades políticas, si cuenta con los recursos suficientes, porque finalmente esos recursos para ese programa nacional vienen de los impuestos que nosotros pagamos. Entonces hay ahí también una oportunidad como ciudadanos de interpelar al sistema, pero eso exige participación. No es solamente ir cuando necesito, ¿no?, a pedirle al sistema que me dé tal o cual tecnología porque ahora yo la necesito y yo pago mis impuestos. No. Lo que hacen otros países, ¿sí?, que tienen sistemas de salud más justos y más igualitarios que el nuestro, es promover la participación ciudadana de distintas maneras, ¿no? A través de consultas que pueden llegar a veces con formato de cuestionarios, encuestas a su casa, de votaciones, a referéndum, de miles de formas de participación, incluso en barriales, ¿no?, o sea, en pequeños espacios donde a partir de lo que se trabaja ahí llega, ¿no?, a los niveles superiores. Entonces, creo que lo importante de aquí, por lo menos para mí, que ustedes adquieran, a los que no la tenían, repasen los que sí, la diferencia que hay entre una política, un plan y un programa,
y que empecemos a hablar con propiedad y a exigirle al sistema esas propiedades. Si hay programa, hay recursos. Si hay política, tiene que haber plan. Y el plan hace este pivoteo, esta interfase entre la política y el programa. Otro concepto importante también para que ustedes diferencien es la cobertura y el acceso. Ahora lo vamos a ver con un gráfico que espero sea más claro. Pero lo importante ahora es que son dos cosas diferentes cuando hablo de cobertura y cuando hablo de acceso. El acceso tiene 4 dimensiones, por lo menos, que tiene que ver con la geografía, o sea, el acceso está muy determinado por la geografía, sobre todo en ámbitos rurales y remotos, donde a veces es inaccesible llegar, ¿no?, a un espacio de cuidado, que puede ser un centro comunitario o un centro de atención primaria. Entonces, el acceso está de alguna manera determinado por la geografía. El acceso también está determinado por la economía. O sea, hay gente que no tiene el dinero para llegar al lugar porque no puede pagar un colectivo, no puede pagar un tren, no puede pagar un remis, un taxi. No llega porque no tiene los recursos básicos que necesitaría para ese transporte. Entonces hay un acceso determinado por la situación económica de la persona. Hay un acceso que está determinado por la información que manejo. O sea, el acceso a la información también es un concepto que nosotros tenemos que incorporar, ¿sí? Y finalmente hay una cuestión de acceso que puede o no estar de acuerdo a la discriminación que se haga. Últimamente, y a propósito de la ley Micaela y todo lo que ha venido también con garantizar derechos para la población trans, por ejemplo, nos interpela porque no estamos garantizando acceso, y esto se ve mucho en comunidades indígenas, salud intercultural, en donde justamente el no tener la posibilidad de, por un lado, acceso a la información, y por otro lado, el que exista esa discriminación, la persona no accede porque, bueno, no se le entiende la lengua que habla, se discrimina muchas veces incluso por sus aspectos, por sus culturas, por sus prácticas. Entonces, ese concepto de acceso es diferencial de la cobertura. Entonces, yo puedo tener un sistema que garantice la cobertura de todo y aún ahí tener problemas de acceso. Eso pasa mucho en nuestro país. Como dije, nosotros tenemos la salud como un derecho humano universal, sin embargo, al momento de acceder encuentro estos problemas. Estos problemas de acceso tampoco solo hay que vincularlos con el tema de la geografía en términos rurales. Muchas veces estamos en áreas urbanas, como puede ser el AMBA, y tenemos hospitales en una misma manzana, municipal, provincial y nacional. ¿Y por qué? No estoy domiciliada en el municipio, no accedo al hospital municipal, porque el hospital provincial no tiene los recursos, entonces tampoco me resuelve, y porque para ir al nacional tengo que tener una derivación. Entonces tengo un problema de acceso, una falta de organización en una manzana, digamos, de un municipio conurbano bonaerense, por ejemplo. Y finalmente, lo voy a dejar para un poquito después, el tema de regulación y de PEMO, porque quiero seguir con este concepto de política plan, por ejemplo, del Programa Nacional de Control de Cáncer de Mama, ¿no? Este programa nacional, como ustedes pueden leer aquí, dice, se propone reducir la mortalidad y la morbilidad, y la mortalidad relacionadas con esta enfermedad, con la misión de promover y asegurar la calidad y equidad de cuidado de las mujeres a riesgo con sospecha o confirmación de cáncer de mama. Entonces, si existe este programa, debiera existir un plan. Y si hay un plan, hay una voluntad política. O sea que hay una política, ¿sí?, garantista. Esa política, como dije antes, es garantizar la vida de las personas, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 3. Garantizar la vida de las personas. En particular, la vida que está en riesgo por un cáncer de mama. Entonces, para evitar la muerte por cáncer de mama, yo, dentro de mi plan, priorizo el cáncer de mama y aloco recursos, ¿sí?, para ese problema. Y entonces creo el programa, en este caso, nacional de control de cáncer de mama.
Lo ideal sería que este programa nacional tenga alcance nacional, algo que también lamentablemente en nuestro país muchas veces no se da. Se crean programas nacionales y luego, por múltiples factores de contexto, coyunturales, políticos, ambientales, estructurales, se termina no implementando ese programa en una provincia, insisto, a veces incluso hasta por colores políticos, ¿sí? Ahí en esa provincia no, porque la razón que sea. Entonces, un espacio de mejora también ahí, ejerciendo nuestra ciudadanía, participando activamente y entendiendo que si hay programa tiene que haber recursos. Si no, no hay programa. Y que ese programa tiene que estar alineado con una política. Y que en el medio tengo que tener un plan. Ese concepto, ojalá, pueda llevar de esta presentación. Otro ejemplo, hablando de la salud de la mujer, por ejemplo, si tomamos aquí la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en particular la CEDAW, que tiene que ver con los derechos de la mujer, que luego son ratificados en la Declaración de Beijing y que se terminan traduciendo en los objetivos del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible número 5, por ejemplo, que no es el 3, sino que este es el 5 en particular, enuncia: poner fin a toda forma de discriminación, eliminar todas las formas de violencia, emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, mejorar el uso de la tecnología para promover el empoderamiento, asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y asegurar participación plena y efectiva de las mujeres y liderazgo a todos los niveles decisorios. Fíjense, todos estos enunciados son políticas que toman forma en una declaración, que este es otro concepto. No es lo mismo una declaración, una ley, un decreto, una resolución. Son todos instrumentos legales, ¿sí?, que tienen su diferenciación. Todos esos, concepto que no hablé todavía, hacen al entorno, un entorno garantista. Entonces, cada vez que quiera analizar una situación, un sistema, tengo que ver ese sistema funciona en base a qué instrumental legal y jurídico. En el caso nuestro de Argentina, somos en ese sentido muy progresistas, entendiendo como derecho la realización progresiva, ¿no? Progresista en ese sentido, la realización progresiva de los derechos. Y entonces tenemos la fortuna, ¿no?, de estar en un entorno protector, que no necesariamente luego, a la hora de acceder y de tener la cobertura, se refleja. O sea, tenemos muy buenas leyes, adherimos a muchas de estas declaraciones, no nos falta instrumental. Hay un problema de alocación de recursos, por esto que vimos del financiamiento, hay un problema de políticas muchas veces que dificultan la implementación de los programas. Entonces, si hemos visto bien hasta acá, política, Declaración Universal, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, estrategia, y ahí viene, Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente, 2016-2030, que de alguna manera se definen 3 objetivos: sobrevivir, prosperar y transformar. ¿Qué quiero mostrar con esto? Quiero mostrar que cuando abordo un tema, cuando me meto en un problema, todo esto que estoy mostrando tiene que estar para que funcione el sistema de salud. Y ahí es donde, como ciudadana, puedo, ¿sí?, pararme con estos instrumentos y buscar desde esa perspectiva de derecho que mis derechos, el derecho de la población, estén garantizados. Si no nos instruimos, si no nos equipamos de información y de conocimiento, probablemente sigamos teniendo las consecuencias que tenemos en relación a nuestro sistema de salud. Voy cerrando. Vuelvo a este concepto del financiamiento para mostrarles que esto es una figura relativamente sofisticada si no tengo ayuda para entenderla. Aquí lo que importa en esta imagen de cubo, ¿sí?, es que los recursos son finitos, ¿sí?, y que yo tengo que ver qué voy a cubrir, a quién voy a cubrir
¿sí? Y finalmente, ¿cuánto de lo que cuesta voy a cubrir? Si el 100%, el 80%, el 70%. Esto varía mucho en los países. Hay países donde la persona tiene que pagar todo. Hay países donde paga la mitad. Hay países donde hacemos como que no pagamos y terminamos pagando muchísimo, porque no tenemos mecanismos transparentes, claros, de fijación de prioridades. Y ahí lo que termina es, cuando yo quiero garantizar la cobertura universal, tengo que saber que voy a tener que expandir servicios, voy a tener que incluir a más personas y voy a tener que eliminar el gasto de bolsillo o el pago de bolsillo. ¿Sí? Eso es muy bien y es muy fuerte, pero cuando tengo que ir a definir a quién primero, qué servicios primero, o sea, las prioridades, y cómo hacerlo, bueno, en un sistema como el que tenemos, no resulta fácil. Y entonces, todas estas ineficiencias que vimos, toda esta fragmentación se profundiza y tenemos los resultados que tenemos, que hay muchas muertes que son evitables y que por esta falta de organización, lamentablemente, terminan reflejándose en altos índices de morbilidad y de mortalidad. En esta publicación reciente, si ustedes ven aquí, lo que tenemos en realidad, ¿sí?, son grupos con distinta estructura de cobertura de acuerdo a el grupo etario al que pertenecen, al sistema de cobertura que tienen, ¿no? Y en cualquier caso, lo que termina resultando todo esto es que seguimos pagando de nuestro bolsillo a pesar de tener impuestos, a pesar de tener una prepaga y a pesar de tener una obra social, incluso por estar trabajando. O sea, hay ciudadanos argentinos que tienen triple cobertura y aún así tienen que pagar una parte del medicamento porque no dialogan los sistemas, y bueno, por múltiples cosas que podemos seguir conversando. Y se ve muy bien reflejado en esta gráfica un documento muy bueno que sacó CEPAL recientemente, con De la Puente como autora, gente muy seria, recomiendo su lectura. Aquí lo que nos muestra es, fíjense, en verde, el porcentaje de población con prepaga en cada una de las provincias, en celeste el porcentaje de la población cubierta con obra social, y en violeta el porcentaje de población con obra social nacional, provincial y nacional. Entonces, ustedes pueden ver la variación que hay hacia el interior de nuestro país. Esto es básicamente lo que quería mostrar, y que, como dije, o sea, decir 3, 5, 8% depende, ¿no?, de cada lugar, hay un número. Lo que sí importa es que cuando hablo de prepago, en términos relativos a la obra social, siempre es menor, como lo pueden ver acá. El verde siempre es menor que el conjunto incluso de celeste. Entonces, como ven, quise hacer mucho énfasis en los recursos, en el financiamiento, básicamente porque es algo que no es un conocimiento al que sea fácilmente, o sea, que sea accesible fácilmente, y sobre todo para entenderlo, ¿no? A mí personalmente llevó años, y me parece que es por aquí, sobre todo en la situación en la que estamos, por donde tenemos que empezar. O sea, si nos ponemos ahora a discutir si esta tecnología o la otra tecnología, ya llegamos tarde, ¿sí? Creo que hay que empezar por discutir, por conversar, por dialogar sobre cómo se está financiando el sistema de salud y si hace falta o no revisarlo, reformarlo, transformarlo, ¿sí? Porque finalmente lo que vemos es un gasto total corriente en salud que es casi el 10% de nuestro PBI, 9.4%, y de acuerdo a estas cifras que revela este estudio, estamos hablando de un gasto de $952, ¿sí?, per cápita para el año 2019, o sea que en dólares esto se puede sostener. En cambio, cuando se trata del subsector privado, estamos hablando de $2.079, o sea que es prácticamente el triple, ¿no?, del gasto que tiene el subsector público. Entonces es como que hay
un gasto diferencial. Eso habla de la desigualdad. Recuerden que la salud poblacional pone el foco en la igualdad. Entonces, claramente, partiendo ya de esa definición, cuando vemos esto, que hay una distribución de recursos de 9,52 para el subsector público versus 2.079 para el sector privado, y 786 para el público 786 y el 9,52 para la obra social, bueno, y es cuando decimos algo está acá como diferente, ¿no? Entonces, el concepto que quiero compartir con ustedes es ese, ¿no? Es decir, acá tenemos un tema con el financiamiento. Acá se ve un poco mejor y están los números mejor dichos que los que dije recién. Bien, yo quisiera detener un poco aquí, antes hacer un pequeño repaso para quedarme tranquila de haber podido transmitir. Ojalá las preguntas ustedes me ayuden a ver si realmente se entendió. Que lo que quise traer para hoy, es que es importante cada vez que analizamos el sistema de salud, pararnos y mirar el contexto. Diferenciar el contexto del entorno, en tanto el entorno son esos instrumentos que me protegen, regulaciones, leyes, reglamentos, decretos, ¿sí?, que tienen que existir, políticas, planes, programas, que finalmente van a dar cuenta de los derechos que tengo o no, y qué está determinando la salud de la población. Porque eso va a variar mucho de acuerdo al contexto, al entorno y a los derechos que se garanticen o no. Esos determinantes están vinculados con las condiciones de vida, de empleo, de trabajo, de vivienda, de educación. Entonces también tengo que mirar eso cuando quiero mirar el sistema de salud. El sistema de salud no puede mirarse aislado de eso, ¿sí? Nuestro sistema de salud está constituido por 3 subsectores, con muchísimo espacio de mejora, con una gran ineficiencia a la hora de pensar en cómo se distribuyen los recursos que sirven para transformar una política en un plan y un programa. Si hay programa, tiene que haber recursos. No alcanza con la declaración discursiva de tenemos un programa. Tiene que haber recursos. Y esos recursos tienen que llegar a todos. No diría por igual, porque puede que la frecuencia o la problemática no sea la misma, pero sí de manera justa, ¿no? Y finalmente, diferenciar cobertura de acceso. El acceso tiene variable geográfica, económica, de información, de discriminación, mientras que la cobertura tiene que ver con qué prestación voy a garantizar, a qué población voy a priorizar y cómo voy a evitar, cómo voy a eliminar el gasto de bolsillo. Es lo que persigo cuando hablo de cobertura. Paro aquí, espero preguntas, dudas, comentarios. Hay algunas preguntas. Zulma, muchas gracias por tu disertación, te están felicitando y agradeciendo mucho. Bueno, voy a leer algunas de las preguntas. Voy a empezar por la última que leí, porque tiene que ver con esto del sistema público y privado. Preguntan cómo achicar esa diferencia entre los sistemas. Primero y fundamental, nosotros tenemos un sistema, ¿sí?, democrático y republicano, en donde la expresión a través de nuestro voto define en gran medida el sistema que vamos a tener, ¿sí? Detrás de esa votación siempre hay pensamiento sanitario, hay ideología. Eso, como ciudadanos, también nosotros tenemos que, de alguna manera, estar seguros que hay detrás de cada una de las propuestas que se nos acercan. Hay pensamientos donde se prioriza o se da más oportunidad para un crecimiento del subsector privado, y hay otros, para poner un extremo, ¿verdad?, como podría ser en Estados Unidos, y hay otros que tienen un pensamiento, ¿cierto?, más, como dije antes, progresista, más garantista, en donde la tendencia es llevar todo al subsector público. Ahí tengo una primera definición, o sea, a través de mi voto
¿sí? Yo puedo contribuir a acercar o aumentar esa brecha. Luego, como ciudadano, yo estoy hablando en estos momentos no a gestores. Si esta misma conversación yo la estuviera haciendo con, no sé, directores de hospitales o secretarios de salud o ministros, tal vez haría otras reflexiones. Estoy tratando de hacer reflexiones sobre una población que entiendo es una población que se acerca a un conocimiento, en algunos casos introductorio incluso, ¿sí? Y más desde una perspectiva ciudadana. Entonces, nosotros como ciudadanos, ahí tenemos una gran oportunidad. Luego, hay cosas tan básicas como, por ejemplo, si nosotros trabajamos, tenemos obra social y vamos a un hospital, y el hospital no nos cobra, ayudar al hospital a que nos cobre, que facture, no a nosotros, sino a la obra social, porque de alguna manera yo ya estoy contribuyendo para que el sistema funcione haciendo mis aportes. Cada vez que cobro mi salario, una parte de ese salario va a la obra social. Si por la razón que sea fui atendida en un hospital, es importante que ese hospital recupere esos recursos pidiéndoselos a la obra social a quien yo estoy aportando. Ese pequeño gesto, esa clara conciencia de cómo funciona el sistema puede contribuir en gran medida a disminuir esa brecha que estaban preguntando. No sé si con esto alcanzo a responder. Perfecto, perfecto. Zulma, te voy a acumular un par de preguntas que me parece que tienen mucho que ver. Van preguntando, ¿qué pasa cuando un paciente oncológico no recibe su medicación en tiempo y forma porque se supone que no debe dejar de tomarla? ¿A dónde hay que recurrir cuando el sistema de salud de tu ciudad no te brinda la atención? ¿Qué pasa cuando las obras sociales no responden? ¿Y por qué ante un diagnóstico que requiere tratamiento hay tanta burocracia? Me parece que se van conectando un poco estas preguntas, más o menos. A ver si se pueden contestar juntas, separadas. Bien, la fragmentación, ¿no?, de nuestro sistema de alguna manera contribuye en gran medida a un poco a que nos perdamos. No sabemos para dónde. Hay gente que ni siquiera sabe que tiene obra social o que le corresponde, un monotributista, por ejemplo. ¿Sí? O sea, hay mucha gente que factura y que no conoce su obra social. Eso, digamos, tiene una ventaja en el sentido de que probablemente es población joven, sana, que no tiene necesidad, pero es un problema nuestro, por lo menos yo lo hago propio, que tengo el conocimiento, que esa gente, digamos, no esté preparada civilmente para que si está contribuyendo y tiene una obra social, sepa, conozca qué brinda, qué no brinda, dónde está, informarse. Eso es un trabajo. Pero eso es parte de la participación que va a ayudar a cambiar el sistema. Y en ese sentido, tanto María como Vicky son un ejemplo de lo que estoy hablando, ¿no? Al haber enfrentado al sistema y haberlo interpelado y buscar las soluciones. Esa es otra solución, que son estas redes, ¿sí? En donde si yo no lo puedo hacer sola, bueno, como ellas, que han organizado estas redes, hay otras, en donde si yo me acerco, contribuyo, formo parte, va a ser siempre mejor y más fácil para todos. Entonces, quedarnos en el lamento de no tengo la respuesta, no me resuelven, es entendible, porque nosotros estamos contribuyendo, insisto, a través del pago de los impuestos, si trabajamos, tenemos la fortuna de trabajar a través de nuestros aportes. Pero los años han demostrado que quedarnos en esa postura no va a ayudar a resolver los problemas. Entonces, mancomunadamente, organizadamente, tenemos que salir a buscar y a ayudar al sistema que se organice. A veces, interpelando desde la parte jurídica y legal. A veces, viendo cómo puedo resolver. No tengo la respuesta única, porque además son 24 provincias. Son 135 municipios en el caso de la provincia de Buenos Aires. Son miles de hospitales, miles de centros de salud. Entonces el contexto en gran medida hace que esta situación, esta pregunta, adquiera una característica muy diferencial en un lugar que en otro. Lo que es universal es que si yo participo,
la cosa va a ir mejor. Que si opto por una postura, no diría de queja, porque estamos con todo el derecho a quejarnos, pero de víctima. O sea, lo que tenemos que evitar es esta postura de víctima, de victimizarnos frente a una situación que definitivamente es injusta, ¿sí? Pero que no nos tiene que poder y no nos tiene que llevar a la victimización, porque ahí sí que ya estaría todo perdido. Hay mucho que se puede hacer y de alguna manera, siempre si lo hacemos colectivamente, es mejor. Para cada problema, siempre también hay actores sociales que pueden ayudar, de la naturaleza de asociación de profesionales, sociedades científicas, entidades académicas, o sea, también no pensarlo todo desde el servicio y desde el gobierno, ¿sí? Sino que hay otras instancias desde donde se puede lograr. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que es complejo? Sí. Por eso hoy se ha instalado, no sé si se ha instalado, pero se está instalando esta necesidad de reforma del sistema, que está como agotado. Y la pandemia ha provocado, bueno, estas cuestiones que decíamos, ¿no? Consecuencias que en algún punto han amenazado al sistema, han puesto más limitaciones. También nos ha dejado enseñanzas, pero así es que va por ahí la cosa. Lamentablemente no hay una respuesta única, pero en cualquier caso sí diría, esta es una buena oportunidad. Educarse, instruirse, actuar colectivamente y asociarse con otros actores. Ay, Perfecto. Macarena, veo Sí. que estaba viendo que hay algunas preguntas que por ahí son muy particulares, todo el mundo tiene alguna necesidad de saber. Por ahí yo trasladaría 2 preguntas más, un poquito generales, después vamos a tener otros encuentros donde seguramente se pueda contestar de manera particular, o ya nosotros nos quedamos con el chat y quizá después podamos contestarlas. Y nos queda una pequeña actividad más antes de cerrar por hoy. Así que pasa alguna pregunta o comentario así un poquito más general. No, sí, un poco se fue contestando, igual es cierto que no hay una respuesta única, ¿no? Pero surgió la pregunta de, como ciudadanos argentinos, ¿por dónde comenzar a actuar para lograr una mejoría en el área de pertenencia de cada uno? Y he leído también mucho sobre que el gobierno tiene que involucrarse más, hay una ausencia del Estado en parte en lo que respecta a salud. Esto es tan así porque pareciera que en el imaginario social no estuviste presente, pero estuviste hablando mucho sobre la cuestión estatal, ¿no? Pública más que nada. ¿Esto es así o no? Bueno, primero una reflexión que si están acá, ya están haciendo algo. Ya están motivados, ya están participando. O sea, una primera reflexión. Si no, no estarían acá, ¿no? Y estarían probablemente quejándose en algún lugar porque la cosa no funcione. Pero ya invertir 1 hora de su tiempo para escuchar, para compartir, ¿no? Para instruirse, para educarse, para revisar, repasar, dependerá de cada uno de ustedes y de dónde vengan, ya están haciendo algo. Primera cuestión. Las reformas, por ejemplo, como hizo Brasil, el Sistema Único de Salud, pero en general, ni siquiera la reforma del sector salud, las reformas, como mínimo tienen 2 direcciones, de abajo arriba o de arriba abajo. ¿Sí? Entonces, si uno está pensando en cómo puedo contribuir, ¿cómo hizo Brasil? Hizo de abajo arriba. Le llevó 20 años. 20 años. Empezó con la gente en atención primaria y el primer nivel de atención, es decir, en los centros de salud, en los barrios, en las comunidades. ¿A qué? A instalar la importancia de la prevención y la promoción, del médico de familia, de la importancia de las vacunas, del Papa Nicolau, de la colonoscopía, o sea, todo lo que tiene que ver con cuestiones que ya se saben, ¿sí? Pueden hacer la detección precoz de un problema. Eso fue tomado por los profesionales, médicos, enfermeros, bioquímicos, kinesiólogos, nutricionistas, que fueron armando equipos y empezaron a trabajar en equipo en lugar de tener un servicio de tocoginecología, ¿sí? Y un servicio de enfermería, tenía un servicio de salud de la mujer.
Conceptualmente cambiaron la forma de mirar. Dejaron de hablar de servicio para hablar de la salud de las mujeres, de los niños y niñas, de las personas mayores, los adultos mayores. Es decir, fueron cambiando la mirada. 20 años, o sea, no es que se hace de un día a otro. Y eso empezó de abajo arriba. Y hoy tienen un sistema único de salud en todo Brasil, imagínense. Otras reformas pueden ser de arriba abajo. Y entonces se hacen acuerdos, arreglos institucionales. En el caso de Argentina empieza por el recurso. El principal problema, por eso le dediqué 3, 4 diapositivas al tema del financiamiento, porque va por ahí la cuestión. La tensión más fuerte que tenemos en nuestro sistema va por dónde se alocan los recursos, quién finalmente aloca los recursos. O sea, en términos relativos, el Ministerio de Salud de la Nación maneja menos recursos en términos relativos que otros organismos, ¿sí? Entonces, eso es poder y eso es capacidad resolutiva también, porque yo para resolver todo esto necesito dinero. Entonces, las dos necesitamos. Necesitamos que se revise desde la política, desde el gobierno, no necesariamente solo desde el ministerio, sino con múltiples actores. Nosotros podríamos estar convocados, digamos, como ciudadanos, para conversar estas cosas, como se hace también en otros países. Y lograr, hay historia de esto en Argentina, ¿no? Hay historia de antecedentes de diálogo social, o sea, no estoy diciendo nada que no se haya hecho en Argentina en otros momentos de la historia, que hay que recuperarlos, ¿sí? Espacios de encuentro, de diálogo con distintos actores del sistema que dicen, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer? Y ahí viene el ejercicio más importante, que es la priorización. Esto que yo les decía, ¿a quién, qué, cómo, cuándo, con qué? Y ahí hay que ponerse de acuerdo, y ahí de alguna manera tenemos que apelar a la solidaridad, que afortunadamente el Argentina tiene mucho de eso, de solidaridad, donde dice, bueno, está bien, no alcanza para todo. Entonces, este problema no se va a poder resolver. No se va a poder. Pero la persona se va a morir. Sí, se va a morir. Pero esa persona se va a morir y 100 se van a salvar. Eso culturalmente es muy fuerte. Sobre todo cuando nos toca a nosotros. Pero eso es educación. Y así lo han logrado otros países que hoy tienen mortalidad materna 0, infantil de 2, y podría seguir. Son sistemas robustos, fuertes, ¿sí? Que le dan la participación a la ciudadanía, que utilizan la evidencia científica, que alocan con transparencia los recursos, que no tienen sistemas corruptos. Bueno, ahí es donde tenemos que apuntar. Ahí es donde deberíamos hacer los esfuerzos para ayudar al sistema a que funcione mejor. Bueno, gracias, Zulma. Están diciendo todos que clarísimo. Hay un montón para conversar sobre esto. Nos llevaría mucho tiempo. Pero bueno, como vos dijiste, es muy importante primero informarse, actuar, involucrarse. Esto de que mucha gente no sabe, desconoce. Y bueno, antes por ahí de hablar de determinadas cosas, realmente hay que ir a informarse e ir a las fuentes. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer, igual esto va a quedar, por supuesto, va a quedar luego subido para que lo puedan volver a ver. Y Maca, tenemos la posibilidad de hacer la actividad. Me parece que Maca, perdimos la conexión con Maca. Hoy estamos mal no sé si se podrá hacer el brainstorming para dejar así como algo gráfico, que por ahí lo podés poner en el chat para que les resulte más fácil hacer la actividad. Sí se puede, y si no se puede, lo lamentamos porque, bueno, esto tiene la virtualidad, que a veces podemos y a veces no. Vamos a ver si se puede, si ahora sale. ¿Vos lo vas a escribir igual en el chat? ¿Lo escribís? Intento, pasa que tengo que dejar de compartir, pero si no, entren ahí a menti.com y pongan el código que aparece en pantalla, o escaneen el código QR. El que no lo puede hacer, lo puede dejar en el chat igualmente.
Es la pregunta que intentamos hacer al principio, pero bueno, se ve que no fallaron los cálculos para el principio, así que vamos a tratar de hacerlo ahora. Igualmente voy a dejar un ratito esto para que puedan conectarse. La pregunta era, la que no me acuerdo cómo era la pregunta. Si tuvieron algún inconveniente. Sí. Ahora yo tampoco. Ahora ahí les yo tampoco, puse sí. www.menti.com, si quieren pueden entrar ahí y poner el código, ese número que es 11 41 37 99, y se puede, y si no, no se preocupen. Si no, no importa, lo dejamos para la próxima. La pregunta que van a leer es: ¿cómo fue tu experiencia en el sistema de salud argentino frente a un diagnóstico o tratamiento? Tienen 4 espacios para poner 4 respuestas, de 25 letras máximo, entonces es una palabra, 2 palabras, no es una frase. Como para ver un poco cuál fue la experiencia de la mayoría y ver cuáles fueron las cuestiones compartidas, ¿no? Por la mayoría de ustedes. Ahora voy a compartir lo que estuvieron respondiendo. Algo se pudo entonces. A ver. Y los que no lo hicieron todavía intenten, porque se sigue armando el gráfico. Sí, sí, exacto. Bueno, ahí algunos ya fueron empezando a contestar. Tenemos, bueno, regular, frío, directo, no muy accesible, con obstáculos. Cuando vean que hay palabras grandes, igual ahora más o menos están contestando, ahí se empieza a armar el gráfico. Por ahora nos están repitiendo mucho, cuando aparece una palabra muy grande es que le están poniendo muchas personas, pero más o menos estamos viendo que hay algo que se repite, ¿no? Muy difícil acceso, abrumador, algunas veces buenas, otras malas. Bueno, es variable, como dijimos y como Zulma les fue diciendo, y esto tiene que ver... tardan en dar turno. Ahí seguimos viendo. Bueno, hagámoslo un poquito más, porque algunos están tardando un poco. Sí, sí. Ahí está. Las experiencias... No, más o menos vemos que... Las experiencias, digo, son variables. Obviamente, como Zulma les decía, tiene que ver con el tipo de sistema, de subsistema, esta fragmentación, esta segmentación, este lugar donde viven, ¿no? El tema geográfico, el tema económico, bueno, son un montón de variables determinantes, como habló Zulma anteriormente, pero bueno, acá nos deja reflejado, por lo menos la experiencia que tuvieron en el sistema de salud frente a un diagnóstico o tratamiento de las personas presentes. Muy bien, bueno, dejémoslo, si querés, Maca, o bueno, o lo guardamos, así nos... Vicky, ¿querés decir algo para despedirnos? Bueno, sí, por supuesto. Zulma, la verdad que la repercusión que tuvo en YouTube fue excelente, que fuiste muy clara, pero no, después yo te voy a pasar todos los mensajitos porque hice una captura de pantalla. Estuvieron presentes 177 personas que también les agradezco su presencia y los convocamos a la tercera clase, justamente que es de deberes y derechos del paciente, del doctor Cristian Gali. Y bueno, me gustó mucho esto de no ponernos en víctimas, sino que estudiar, aprender para poder ser pacientes activos, ¿no? Me encantó eso, me encantó esa frase. Así que bueno, muchísimas gracias y nos despedimos con Maca, que querés cerrarlo con alguna otra actividad, o nos despedimos hasta el miércoles que viene, no, el otro. Sí, mejor que no, se me está por cortar el audio. Perfecto, entonces nos vemos el miércoles 27 de julio, a fin de mes. Por el mismo canal y a la misma hora. Gracias, Zulma. Un beso enorme. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los que estuvieron. Muchas gracias. Sé más que un paciente.
Integrate a tu equipo de salud.